Muy buenos días, alumnos. El tema de hoy o de la clase que les voy a explicar es de la articulación de la cintura pélvica. ¿Ya? La anterior clase hemos visto de la articulación de la columna vertebral, ¿verdad? Lo hemos explicado y detallado cada parte. Ahora nos toca de lo que es la articulación de la cintura pélvica. ¿Ya? Sigamos. Como podemos ver en la imagen, es una cintura pélvica conformado por lo que es el sacro, coxis y los huesos coxales, ¿verdad? Que está el ilion, isquio, pubis. Vamos a empezar a describir la articulación o cómo están articulados o unidos, ¿verdad? Y va a ser por dos articulaciones. Una que es anterior, que es la sínfisis púbica, y dos que son posteriores. Acá está, que son la articulación sacroiliaca. Ya esos dos son esas tres serían en este caso. 1, 2, 3. Son las articulaciones que unen a la cintura pélvica. Aparte de estas articulaciones, hay ligamentos que lo vamos a estudiar también, que refuerzan esta unión. ¿Ya? Sigamos. Empecemos con lo que va a ser la cintura pélvica, la articulación anterior. La cintura pélvica, que es esta de acá, que está uniendo, como pueden ver, ambas o ambos piezas púbicas de la pelvis, ¿verdad? Ya. Esta articulación púbica o llamada sínfisis púbica, que es esta de acá, lo vamos a estudiar en dos partes, como cualquier articulación. Una que son llamadas las superficies articulares y los otros que son los medios de unión, ¿ya? Empezamos con lo que va a ser las superficies articulares. Las superficies articulares, como pueden ver, es esta de acá. Estas de acá son las superficies articulares. Y estas superficies articulares están uniendo, ocupa el borde medial del cuerpo del pubis. Miren, borde medial del cuerpo del pubis. Y van a ir a unir las dos regiones mediante la articulación. ¿Ya? Vamos a ver que es más ancho anterior que posteriormente, ¿verdad? Que su pared anterior es más ancha que la posterior. Vamos a ver que la cara sinfisaria está recubierta por una capa de tejido cartilaginoso, ¿verdad? Que esta superficie articular está revestida o cubierta por lo que es una capa de tejido que es de tipo cartilaginosa, ¿verdad? Y esta capa de tejido cartilaginosa va a tener relación con lo que es el disco interpúbico. ¿Ya? Ahí tenemos lo que son las superficies articulares del lado izquierdo con el del lado derecho, ¿verdad? Sigamos. Vamos a lo que van a ser los medios de unión. En los medios de unión vamos a ver dos, el disco interpúbico y el manguito fibroso periférico, ¿no? Esas dos partes vemos en los medios de unión. Empecemos. Como pueden ver en la imagen de acá, vamos a empezar a estudiar lo que es el disco interpúbico. El disco interpúbico es este que está, miren, interpuesto entre ambas superficies articulares que ya lo hemos estudiado. Miren, superficie articular izquierda, derecha. En medio de los dos, disco interpúbico. Este disco interpúbico es de tejido fibrocartilaginoso. Está ocupando el espacio entre ambas caras sinfisarias o entre ambos cuerpos sinfisarios, por decirlo así. Es más ancho anterior que posteriormente. Acá más ancho que posterior. Presenta haces fibrosos abundantes en la periferia. A su alrededor es más denso sus fibras que medialmente. ¿Sí? Presenta haces fibrosos que adquieren una dirección oblicua y transversa, que esto es para darle mayor resistencia o mayor fuerza al disco interpúbico. Es más grueso en la mujer que en el hombre, ¿verdad? Eso es claramente obvio. ¿Esto por qué? Porque la mujer tiene que dar lo que es el parto, ¿verdad? Entonces, entre más amplio el disco interpúbico, va a aumentar en cierto punto lo que es la amplitud de la pelvis. Entonces es más amplio en la mujer que en el hombre. Sigamos. Ya hemos visto lo que es este disco interpúbico. Ahora vamos a ver al manguito fibroso periférico. Y este manguito fibroso periférico es un grupo de ligamentos, siendo específicos 4 ligamentos. ¿Qué van a ser estos? Ligamento púbico anterior, superior, inferior y el posterior que no lo podemos ver. ¿Ya? Empezamos a describir según esta imagen. ¿No? Vamos a ver en este manguito fibroso que son los 4 ligamentos que lo vamos a ir estudiando.
Empezamos con lo que va a ser el ligamento púbico superior. El ligamento púbico superior, como pueden ver, es desde acá, miren, que va desde un pubis hasta el otro. Este ligamento púbico superior es más denso, más grueso que los otros que les voy a mencionar, que va desde el superior hasta la parte superior, miren, de un lado al otro, ¿verdad? Más denso y resistente. El anterior, que viene desde el lado derecho hasta el lado izquierdo, de esta manera, y está entrecruzado sus haces, como pueden ver, de esta manera, así, como si fuera una X, ¿ya? Vienen desde el periósteo de lo que es pubis derecho y terminan en el periósteo del pubis izquierdo, de esa manera. Ligamento púbico anterior. Ligamento púbico inferior, que viene este de acá abajo, ¿ven? Está abajo, recubriendo la parte inferior de la sínfisis púbica, y nace desde lo que es la rama descendente y parte de la rama ascendente de lo que es del pubis isquio, de acá, siendo específicos, rama descendente de lo que es el pubis, nace de acá y va a insertarse al otro lado o al otro extremo, de esta manera, así se inserta. Entonces, como pueden ver, este ligamento púbico inferior nos da una forma de arco y por eso también es llamado ligamento arqueado, ¿verdad? Y el ligamento púbico posterior. A ver, veamos una imagen de acá. Aquí podemos ver. Esta es una vista posterior. Y el ligamento púbico posterior, miren, cubre de lo que es la cara posterior de la sínfisis púbica. Va desde el lado derecho hasta el lado izquierdo. Así de simple. No tiene mucha descripción en esta parte, ¿ya? Ahí, en esta imagen, podemos ver una vista anterior. Como podemos ver, ligamento púbico anterior, ligamento púbico superior, el ligamento arqueado o ligamento púbico inferior. Y aquí el posterior. Y ahí está lo que era la articulación de la sínfisis púbica, ¿verdad? Todo fácil, ¿verdad? Vamos a recalcar sus superficies articulares. Miren que está uniendo lo que es el borde medial del pubis, ambas pubis, recubierta por tejido cartilaginoso. Hemos visto los medios de unión, que son dos: el disco interpúbico y el manguito fibroso. Disco interpúbico, manguito fibroso formado por los 4 ligamentos: anterior, superior, inferior o arqueado y el posterior. Así de simple. Pasemos ahora a lo que va a ser, acá, la articulación posterior. Esta articulación posterior es llamada articulación sacroiliaca, ¿ya? Esta articulación sacroiliaca ahora se considera que es condilia, ¿ya? Ahora, porque antes no se consideraba así. ¿Por qué se considera que es condilia? Porque presenta una parte o una cara articular que es cóncava y otra parte articular que es convexa, ¿ya? A pesar de esta concavidad y convexidad, no son bien marcadas, o sea, no son muy notorias, son ligeramente cóncava, ligeramente convexa. Y vamos a ver. Empezamos. Esta articulación sacroiliaca, que son estas dos de acá, lo vamos a estudiar al igual que la sínfisis púbica. ¿Qué quiere decir? Que va a presentar unas superficies articulares y lo que van a ser los medios de sujeción o los medios de unión, ¿ya? Empezamos con lo que va a ser las superficies articulares. Las superficies articulares son dos. Vamos a ver una que pertenece al sacro y otra que pertenece al ilio. Empezamos. Como pueden ver en la imagen, aquí está. Superficie articular sacra. Esta superficie articular sacra es ligeramente cóncava. O sea, esta cara es la que presenta esa concavidad, ¿ya? Esa concavidad que es más o menos elíptica y arqueada, ¿ya? Que en su borde lateral está delimitada por una pequeña crestita, que está delimitando esa concavidad. La cara auricular del ilio, de acá, del hueso ilíaco, es elíptica, alargada, forma de media luna, que se llega a acoplar con la cara articular del sacro. Pero esta cara articular del ilion o cara auricular es ligeramente convexa, o sea, la convexidad la tiene en el hueso ilíaco y la concavidad la tiene en el sacro, ¿verdad? Y ambas se van a ir a acoplar o a hacer una buena articulación.
Sigamos. Vemos ahora lo que van a ser los medios de unión. Los medios de unión que está reforzando esta articulación van a ser dos. Uno que es la cápsula articular y otro que son los ligamentos sacroiliaco anterior y el posterior, ¿ya? En la cápsula articular es un tejido que está cubriendo completamente toda la articulación, para decirlo así, está uniendo lo que es eh, el borde de las superficies articulares sacras con el ilíaco, ¿verdad? Cubre todito, ¿ya? Pero no es un tejido muy desarrollado, muy resistente, ¿ya? Este mismo tejido está confundiéndose o está siendo cubierto por los ligamentos que los voy a mencionar más adelante, ¿ya? O sea, quiere decir que en la práctica poder separar ligamentos con lo que es este tejido de la cápsula articular es difícil porque técnicamente se están confundiendo o fusionando, ¿no? Hasta ahí. Pasamos a lo que van a ser los ligamentos. Estos ligamentos que se fusionan con la cápsula articular, que lo están cubriendo, lo están tapando en todo su recorrido. Estos ligamentos van a ser dos. El ligamento sacroiliaco anterior, un grupo anterior, y un grupo posterior, ¿ya? Sacroiliaco anterior están, miren, en la cara anterior. Sacroiliaco posterior están en la parte posterior, ¿no? O sea, como su nombre mismo lo menciona, anterior, adelante, posterior, atrás. Vamos a empezar a describir los ligamentos sacroiliacos anteriores, ¿ya? Los que están adelante o los que cubren esta articulación sacroiliaca en su cara anterior, ¿ya? O sea, en esta cara. Empezamos a describir. Los ligamentos sacroiliacos anteriores van a ser dos, uno superior, uno inferior, o también mencionado como haces antero-superior, antero-inferior. Pero estos sacroiliacos anterior, superior e inferior también tienen otro nombre, que son llamados como ligamentos del freno de la nutación, y van a ser frenos de la nutación superior, freno de la nutación inferior, ¿ya? Veamos. Van a ser fibras transversales que están en una superior, una inferior. Empezamos a describir la parte superior, esta de aquí arriba. Estas haces anterosuperiores o frenos de la nutación superior o sacroiliaca anterior superior se extiende en sentido de anterior a posterior y de medial a lateral y nacen de lo que es, como pueden ver, desde la ala del sacro para terminar en lo que es el hueso ilíaco. Tiene específicos en donde empieza la fosa ilíaca. Ahí termina. Del sacro, ala del sacro al ilíaco. Simple. El haz anteroinferior, o también llamado freno de la nutación inferior, está aquí abajo, en este sector, ¿ya? Y se extiende desde la escotadura asiática mayor, como pueden ver, escotadura asiática mayor, extremo superior, desde aquí arribita, para terminar en el borde lateral del sacro. Borde lateral del sacro, aquí, todo esto une, ¿ya? Ahí, freno de la nutación inferior, o también llamado ligamento sacroiliaco anterior e inferior. En resumen es haz anteroinferior. Ahí está. Ahí vimos al superior, al inferior. Haces anterosuperiores, anteroinferiores. Freno de la nutación superior, freno de la nutación inferior, ¿verdad? Sacro, ilíacos anteriores son esos. Ya. Hasta ahí está entendido. Pasamos a los sacroiliacos posteriores. Estos sacroiliacos posteriores es un poco más complejo porque se van a dividir por planos, ¿ya? Un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Y lo vamos a ir describiendo de esa manera. Empezamos a describir lo que va a ser el ligamento sacroiliaco posterior, plano superficial, o sea, el que está más externo o más atrás. Este plano ligamentoso superficial está compuesto por 2 a 3 haces, ¿ya? Que van desde la tuberosidad ilíaca a la cresta sacra intermedia, ¿ya? Como pueden ver, desde lo que es la tuberosidad ilíaca hasta la cresta sacra intermedia. Miren, cresta sacra intermedia, tuberosidad ilíaca, así van cubriendo. Este plano superficial también tiene otro nombre por esa posición que llama, que va del ilíaco al la cresta sacra intermedia.
van a ser llamados también estos ligamentos como los ligamentos ilioarticulares, ¿ya? Este plano superficial es también llamado ilioarticular. ¿Por qué ilioarticular? Por como se pueden ver, está iniciando desde la tuberosidad ilíaca, o sea, ilíaco, a la cresta sacra intermedia, o sea, lo que era la unión de las apófisis articulares del sacro. Por eso ilioarticular, miren, ahí está, ilioarticular, al plano superficial, ¿ya? Comprendido hasta ahí. Están estrechamente unidas a los haces iliotransversos 2, 3, 4 del plano ligamentoso medio. Y quiere decir que se están casi uniendo con el plano medio, que lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Ya. Hasta ahí está recalcado lo que es el plano superficial. Este plano superficial, repito, inicia desde lo que es la tuberosidad ilíaca y termina en la cresta sacra intermedia. Lo voy a agrandar. Tuberosidad ilíaca y hasta la cresta sacra intermedia, ¿verdad? Ligamentos. También tiene otro nombre por la dirección que recorre, que es el hilio articular, ¿verdad? Porque está viendo lo que era la unión o la fusión de las apófisis articulares del sacro, que ahora es llamado como cresta sacra intermedia. Ya. Superficial. Plano ligamentario medio, ¿ya? El del medio. Son haces secundarios potentes, escalonados de superior a inferior. Son haces iliotransversos que unen la cresta y la tuberosidad ilíaca a lo que va a ser la cresta sacra lateral, ¿ya? Repito. A ver en la imagen. Ahí está. Este plano medio, este plano ligamentario medio, va a unir de lo que es la tuberosidad ilíaca, la cresta ilíaca, a lo que va a ser la cresta sacra lateral, que vendría a ser esto de acá. ¿Eh? Ahí está. Cresta sacra lateral y al hueso ilíaco. Como su dirección es desde el hueso ilíaco hasta la cresta lateral del sacro, también va a tener un nombre, que son los ligamentos iliotransversos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está iniciándose del hueso ilíaco, yendo a lo que eran las apófisis transversas de las vértebras sacras, que fusionados tienen el nombre de cresta sacra lateral, ¿verdad? Por eso iliotransverso, ¿no? Ya. Sigamos. Vamos a poder ver que este plano medio, o también llamado iliotransversos, va a estar dividido por haces. ¿Ya? Empezamos. Vamos a poder ver al primer haz, o también llamado haz o ligamento iliotransverso sacro. ¿Ya? Este haz o iliotransverso sacro es el más elevado. Une el extremo posterior de la cresta ilíaca con la rama 1 o primera rama de la apófisis transversa del sacro, ¿ya? Entonces esta es la más superior y esta va a ser llamado iliotransverso del sacro, ¿ya? Más abajo de este iliotransverso van a empezar a tener otras fibras y ese grupo de fibras se va a llamar como haces conjugados y va a ser conjugado 1, 2, 3. Sigamos. Hasta ahí. El primer haz o ligamento iliotransverso o primer haz conjugado se inserta desde la tuberosidad ilíaca al tubérculo de la cresta sacra lateral, al primer tubérculo de la cresta sacra lateral. El segundo haz o ligamento iliotransverso conjugado es más corto. También se inicia desde lo que es la tuberosidad ilíaca y termina en el segundo tubérculo de la cresta sacra lateral. El tercero, de igual manera, tubérculo ilíaco hasta lo que es el tercer tubérculo de la cresta sacra lateral. ¿Entendido? No muy bien, ¿no ven? Pero les voy a explicar un poquito mejor en lo que va a ser la imagen. A ver, déjenme ver. Aquí está. En esta imagen es fácil de reconocer, ¿verdad? O esta imagen, perdón, tienen en el libro y lo van a poder ir reconociendo, ¿ya? Lo que es el plano medio, el plano llamado ligamentos iliotransversos también, porque nacen del hueso ilíaco y van a las apófisis transversas, ¿verdad? O a lo que era las apófisis transversas, que ahora es llamado como cresta sacra lateral. Este plano medio van a tener haces, ¿ya? Que están según la ubicación. El primer haz, que es este de acá, el primer haz, como ven, lo voy a agrandar un poquito más. Están haciendo
del plano medio. El primer haz es este de acá y es llamado iliotransverso sacro. Se diferencia de los demás. ¿Por qué? Porque es el que está más superior y su nombre varía. Miren, iliotransverso sacro. Se va a iniciar desde lo que es la cresta ilíaca o parte posterior de la cresta ilíaca o la parte más de atrás, por decirlo así, para insertarse, miren, acá, en lo que era la división de la primera apófisis transversa de sacro, ¿ya? Aquí esto es ligamento iliotransverso sacro, el primero. Los siguientes de abajo van a tener un nombre en común que son llamados como ligamentos conjugados y van a ser ligamento conjugado primero, segundo, tercero, hasta el cuarto que podemos encontrar más aquí abajo, ¿ya? Entonces vean la diferencia. Este de acá, que se está iniciando desde la cresta ilíaca, parte posterior, para terminar en lo que es la bifurcación superior de la primera apófisis transversa del sacro. Miren acá. Va a tener el nombre de iliotransverso sacro. De ahí para abajo presenta otros ligamentos que ya se están insertándose en la cresta sacra lateral y esos de aquí abajo van a ser llamados los conjugados. Tenemos al primer conjugado o iliotransverso, haz conjugado 1, que se inicia desde lo que es la tuberosidad ilíaca para terminar en la primera tuberosidad de la cresta sacra lateral. El segundo, que es este de acá, el segundo se está iniciando desde la tuberosidad ilíaca y termina en el segundo tubérculo de la cresta sacra lateral. Y este segundo tiene un nombre característico, ¿ya? O sea, tiene otro nombrecito más, que es llamado el haz de Saglas. Solo este segundo, Saglas. Luego tenemos a lo que es al tercero y al cuarto, desde aquí abajito, que van casi unidos, o sea, casi muy juntitos, va. Se están iniciando desde lo que es la espina ilíaca posterior superior para terminar en la tuberosidad ilíaca 3 y 4 de la cresta sacra lateral, ¿ya? Hasta ahí vean la diferencia, ¿verdad? Del haz iliotransverso sacro, el primero que está aquí arriba, miren, y luego los conjugados que están insertándose completamente en la cresta sacra lateral. Continuemos. Hasta ahí está entendido. Plano medio. Pasamos al plano profundo, al plano más de adentro, el que no se puede ver. Miren, aquí hemos visto el plano superficial, plano medio, y el plano profundo no se puede ver en la imagen, ¿ya? Este plano profundo es también llamado como el ligamento axil, ¿ya? Ahí está, no se ve el ligamento axil. Ahí está, en esta imagen se ve mucho mejor. Es este de acá, este de ahí. Todo eso que está uniendo, miren que está cubriendo completamente o está en contacto con lo que era la cápsula articular, ¿verdad? Este plano profundo, también llamado como axil, va a iniciarse desde lo que es el tubérculo ilíaco, que es desde el tubérculo ilíaco, para insertarse en lo que van a ser las fosas cribosas 1 o 2, o las dos primeras fosas cribosas que tiene el sacro, ¿ya? Para verlo, perdón, en una imagen aquí, se inicia desde lo que es el tubérculo ilíaco, desde la parte posterior e inferior del tubérculo ilíaco, o sea, por debajo de las otras inserciones que hemos visto, para insertarse en la fosa cribosa. Y como pueden verlo, está cubriendo toda la parte posterior de la articulación sacroiliaca. Está en contacto directo con la cápsula articular, ¿no? Ahí está. Listo. Ahí podemos encontrar al axil. Bueno, está cubriendo todito completamente. Sigamos. Ya hemos visto el plano superficial, plano medio, plano profundo. ¿Ya? Vamos a ver otro grupito, ¿ya? Que es llamado el ligamento iliolumbar. Este ligamento iliolumbar presenta uno superior e inferior, ¿ya? Este ligamento iliolumbar, que son estos dos de acá. Ahí está. Estos dos de acá, miren. El superior, el inferior. Ahí, ¿verdad? Superior e inferior. Sigamos. Vamos a ver que el iliolumbar inferior
está naciendo de lo que es o se origina en lo que es el borde inferior y vértice de la apófisis transversa de la quinta lumbar y termina en lo que es la cresta ilíaca o en la parte posterior de la cresta ilíaca. ¿Ven? Quinta lumbar, borde inferior, vértice, nace y se dirige a la cresta ilíaca, parte más posterior de la cresta ilíaca. El ligamento ilio-lumbar superior se inicia en el borde inferior y vértice de la apófisis transversa de la cuarta vértebra para terminar en la cresta ilíaca. Miren, ahí está. Cuarta vértebra lumbar, borde inferior y vértice de su apófisis transversa para insertarse o terminar en la cresta ilíaca, en la parte más posterior de la cresta ilíaca. ¿Ya? Esos son los ligamentos iliolumbares. ¿No? Sigamos. Ya, todo eso ya hemos visto en lo que es la articulación anterior de la sínfisis púbica y posterior de lo que es la sacroiliaca. ¿Ya? Vamos a ver que los movimientos que nos dan esta articulación, especialmente los movimientos de la articulación sacroiliaca, la posterior. Estos movimientos van a ser de la nutación y contranutación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir nutación o movimiento de la nutación? El movimiento de la nutación es este, que ven, es como si la base del sacro viene en dirección anterior e inferior, o sea, como si estuviera descendiendo. Cuando hace este ligero movimiento, porque no es un movimiento muy notorio, es un ligero movimiento, ¿ya? Poco. Cuando hace este movimiento, hace que la punta de lo que es el sacro o la articulación sacrocoxígea vaya hacia atrás o se amplíe, de esta manera la pelvis menor. Esto es mayormente notorio en lo que es en las mujeres para dar lo que es el parto, ¿verdad? El trabajo del parto para que sea viable. Entonces hasta ahí. ¿Y qué es el movimiento de la contranutación? El movimiento de la contranutación es lo contrario, ¿verdad? Lo contrario a este movimiento. La contranutación sería el movimiento de la base del sacro para hacia atrás, ligeramente arriba y atrás, ¿verdad? O sea, devolviendo al movimiento de la nutación. Listo, eso está entendido. Sigamos. Vamos, ya estamos más o menos acabando lo que es el tema. Ya hemos visto la articulación anterior, que es la sínfisis púbica. Ya hemos visto la articulación posterior, que es la sacroiliaca. Ahora pasamos a lo que son los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Estos ligamentos que le están dando resistencia a la pelvis, a estas articulaciones. Empezamos con lo que son el ligamento sacrotuberoso. ¿Ya? El ligamento sacrotuberoso se inserta superiormente en lo que van a ser las espinas ilíacas posterior superiores y postero inferior y el espacio que hay entre estas espinas ilíacas. Se va a insertar en lo que es la porción vecina de la cara glútea del ilio o hueso ilíaco hasta la escotadura asiática mayor, parte superior de la escotadura asiática mayor. ¿Verdad? Se está insertándose también en la parte más inferior de la articulación sacroiliaca, en el borde lateral del sacro y en las dos primeras vértebras coxígeas o partes laterales o bordes laterales de las primeras dos vértebras coxígeas. ¿Ya? Desde este punto desciende o va en sentido inferolateral y se inserta en la tuberosidad isquiática. Déjenme ver, lo voy a volver a recalcar. ¿Dónde se inicia el sacro tuberoso? Se está iniciándose, miren acá, en la espina ilíaca posterior superior, posterior inferior, en lo que es el espacio que deja entre las dos. Se está insertándose lo que va a ser en la cara glútea, esta cara de acá, tiene fibras que llegan acá, cara glútea de lo que es el hueso ilíaco, agarra una parte o la parte más posterior de la cresta ilíaca, está agarrando lo que es la parte inferior, miren, de la articulación sacroiliaca, se inserta en lo que es la escotadura asiática mayor, aquí en este punto, borde lateral de lo que es el sacro y borde lateral de las dos primeras vértebras coxígeas. Va en sentido, miren, inferior y lateral para terminar en la tuberosidad isquiática. Aquí está la tuberosidad isquiática. Pero al insertarse en la tuberosidad isquiática, en este de acá, va a darnos una prolongación que va en dirección de lo que es el labio medial de la rama ascendente del isquio. Miren acá, su rama del isquio ascendente. Entonces aquí tiene una prolongación, no se está viendo bien en esta imagen. Y esta prolongación es llamada como proceso falciforme, ya como una membrana más una protrusión. Hasta ahí.
Esos son lo que es el ligamento sacrotuberoso. Es todo esto en la imagen. Miren, como pueden ver, tiene un origen amplio, ¿no? Todo esto. Y termina en la tuberosidad isquiática. Y una pequeña prolongación que es llamado el proceso falciforme, que se está insertándose en el labio medial de la rama ascendente del isquio. ¿Ya? Hasta ahí. Pasamos al otro, a lo que es al ligamento sacroespinoso. Este ligamento sacroespinoso es triangular y delgada. Está anterior al ligamento sacrotuberoso. Se extiende desde el borde lateral del sacro y coxis y se inserta en el vértice de la espina ciática. ¿Ya? Gracias a estas inserciones se está dividiendo con lo que es a todo ese espacio en dos, uno superior o ciático mayor y uno inferior o ciático y menor. A ver, aquí, hoy no, en esta imagen. Aquí está. Ligamento sacroespinoso. Repasemos de nuevo. ¿Dónde se va a insertar? Está insertándose en el borde lateral del sacro. Miren, aquí está. Borde lateral del sacro. Siendo específicos, en el borde lateral de las dos últimas vértebras sacras. También se inserta, miren, en el borde lateral de las tres primeras coxillas. ¿No? Todo eso. Se inserta acá y va en dirección lateral para terminar en el vértice de la espina ciática. ¿No? Aquí está la espina. Eso. A estas inserciones está dividiendo a todo este espacio que teníamos en dos, uno superior, que está acá, y uno inferior, llamado agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. ¿Qué es lo que pasa por el agujero ciático mayor? Está paso a lo que es el músculo piriforme, al nervio ciático, al nervio pudiendo y al obturador interno. En el menor están pasando o están atravesando lo que es el músculo obturador interno, los vasos pudendos, nervio pudendo y el obturador interno. ¿No? Así. Para terminar, tenemos que mencionar lo que es la membrana obturatriz. Miren, es esa membrana o ese tejido que está cubriendo casi todo, lo que es el agujero obturatriz o agujero obturador. Empezamos a mencionar lo que es la membrana obturatriz. Esta membrana obturatriz es una lámina fibrosa que cierra casi completamente el agujero obturador, ¿verdad? En todo su trayecto, excepto en la parte más superior, ¿verdad? Son fibras entrecruzadas en todo sentido, anterior, posterior, oblicuamente, todo sentido. Presenta una abertura que es el conducto obturador en su parte superior, en la única parte en donde no se está insertándose. Se inserta en el agujero obturador y los tubérculos obturadores anterior e inferior. ¿Ya? Lo vamos a recalcar. La membrana obturatriz es todo esto de acá. Todo esto, miren, está insertándose en todo lo que es el recorrido del agujero obturador, excepto en este sector de aquí arriba. En este sector de aquí arriba tenemos un canal obturador. Normalmente se inserta en ese canal obturador. Y al no insertarse, miren, está completando un orificio llamado el conducto obturador. ¿Ya? Al final, cuando se estudia con la inserción de la membrana obturatriz, se llama conducto, pero cuando no hay membrana obturatriz, se llama solamente canal obturador. ¿Ya? Como pueden ver, está conformado por fibras que van en todo sentido. Pero delante de esta membrana obturatriz también podemos encontrar una cintilla subpubiana. Y la cintilla subpubiana viene en dirección de anterior a posterior, que no se puede ver muy bien en la imagen. Así. Listo. Eso es todo. ¿Ya? Hasta ahí es de la clase de hoy. Cualquier pregunta me la pueden hacer saber por vía WhatsApp. ¿Ya? Al grupo de WhatsApp háganmelo saber o directamente en la siguiente clase me preguntan y yo estoy ahí para responderlas. ¿Ya? Si hay parte que no hayan entendido o hay dudas, háganmela saber. Ya, hasta luego.